sin vida en su camioneta, en la parte trasera de la camioneta, expuesto al aire libre, allí en el medio de la nada, cerca del campo de su socio donde tenían algún negocio con ganado. De hecho, él iba a comprar algo de ganado y tenía el dinero, etcétera, pero apareció asesinado. Por eso quiero hablar con Chicho Di Nicola, es periodista de La Nación. ¿Qué tal, Chicho? Buen día. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenos días. ¿Cómo andas? Muy bien, gracias. Bueno, sorprendió la noticia ayer cuando te leímos y hoy mismo que su socio tiene que ver o fue detenido por el asesinato de esta persona. Así es. La verdad que ayer la sorpresa fue mayúscula, ¿no? Un giro inesperado que tuvo esta causa, donde esta persona que vemos en pantalla, Pablo Achar, socio de Marcelo Longhi, la víctima, socio y amigo, no solo socio en ese emprendimiento ganadero, sino amigo de toda la vida. Una persona que estuvo en el sepelio, que se puso a llorar mientras la familia despedía los restos de Marcelo Longhi, el presidente del club Vilo de Vicente López, que se mostraba compungido. Bueno, en las últimas horas fue detenido y acusado del homicidio, acusado de ser el autor del homicidio. Recordemos que a Marcelo lo mataron a golpes y la lesión mortal fue la fractura del cuello. Bueno, él ahora está acusado y en las próximas horas, próximos minutos, va a ser indagado por este brutal... O sea, perdón, a ver, ¿autor material del asesinato? Sí, él está junto con otra persona que está prófuga, que es el casero del campo, Ramón Flores. Los dos están acusados de homicidio simple. Veremos a quién de los dos le adjudican. En principio sería una coautoría de este homicidio. Desde un primer momento los investigadores sospechaban que del crimen participaron dos personas. Sí. Y hoy Achar va a ser indagado de homicidio simple, o sea que le imputan la autoría, la participación en el homicidio, ¿no? ¿Y cómo llegan a él, Gabriel? ¿Cómo llega? Porque recuerdo la escena del crimen, primero su camioneta, el cuerpo en la parte trasera, alguna lata de cerveza en el lugar, incluso a unos metros de donde encontraron el cuerpo. ¿Cómo llegan a este hombre? ¿Y por qué? Lo principal que se determinó que la escena del crimen habría sido el campo, donde Longhi y Achar, el acusado, el detenido ahora, tenían este emprendimiento de cría de ganado. Donde fue hallado el cuerpo, que fue a la vera de la ruta 47 a 8 kilómetros de Lucán, fue donde abandonaron el cuerpo y la camioneta para tratar de despistar. ¿Cuáles son las pruebas que hay contra Achar? Primero, las antenas del teléfono de la víctima, del teléfono celular de la víctima, siempre estuvieron activas en el campo, no se activaron en ningún otro lugar. O sea que se supone que no salió de ahí. Además, entre el pantalón y el calzoncillo de la víctima encontraron hojas de eucalipto. A la redonda, a 1 kilómetro de la redonda de donde estuvo el cuerpo, donde fue hallado el cadáver, no hay ningún tipo de ese árbol, no encontraron ningún árbol. Pero en el campo de la víctima, o sea, en el campo de la víctima y victimario, estaba lleno de esos árboles. Entonces se supone que lo mataron y arrastraron el cuerpo hasta donde estaba la camioneta para subirlo en la caja. En ese arrastre, la ropa de la víctima se llenó de ese tipo de hojas. Ahí ya tenían otra prueba. Y después hay otra serie de indicios que se la van a leer hoy en la declaración indagatoria, donde confirmarían Ahora, era obvio que iban a encontrar, porque dejaron la camioneta, el cuerpo, todo a la vista. A ver, en algún momento iban a llegar a ellos. Sí, y otra prueba que me olvidaba fundamental, todo es, vos recordabas al principio que se suponía, o la primera información era que Longhi, cuando desapareció y después fue encontrado el cuerpo, iba a ir a la ciudad de Navarro a comprar novillos o 3 terneros. Bueno, los investigadores determinaron que eso era toda una mentira, o esa línea investigativa la puso a propósito el ahora detenido, que revisaron el teléfono celular de Longhi, toda la información, las llamadas entrantes, salientes, los mensajes y la computadora que él usaba para trabajar, y no había ninguna comunicación con sus otros vendedores de novillos o terneros. Entonces, ahí estaba la otra sospecha, que esa fue la primera sospecha que puso a los investigadores, a la fiscal
del caso, la fiscal Suárez, la detective de la policía bonaerense, sobre el socio. Se determinó que no había ningún vendedor de novillos y de terneros, o sea que Longhi nunca se fue hacia Navarro. Lo mataron en el campo y después abandonaron el cuerpo en dirección hacia Navarro para robustecer esa supuesta operación de compra de ganado. Gabriel, ¿cómo te va? Mariana, te saludo. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo andás? ¿Encontraron el teléfono de Longhi en la casa del supuesto asesino? No, el teléfono Longhi ya había sido encontrado en la camioneta. Lo que encontraron porque creía que había sido esa la prueba más contundente, pero no. Lo que encontraron ahora fue el teléfono, secuestraron el teléfono del sospechoso. Chicho, ¿cuál sería el móvil del crimen? Ese es el gran misterio que todavía falta resolver. Ayer hablamos con el abogado de la familia de Longhi, el doctor Alejandro Broiman, y él está convencido que Longhi descubrió algo que Achar no quería que nadie se enterara, y por eso lo empezó a golpear y lo mató. Otros hablan de un conflicto económico, pero para la familia de Longhi la principal hipótesis es que descubrió, no sé si un negocio oculto, algo que el sospechoso no quería que saliera de la luz, y por eso fue el motivo que... Claro. Gabriel, ¿cómo te va? José Costa, buen día. Acá por lo que vos nos estás contando, entonces fue absolutamente premeditado, porque te acordás que en un principio se hablaba que podría haber sido una discusión que terminó mal y por eso se pensaba que al menos eran 2 personas por el tipo de muerte que había tenido él, que eran personas corpulentas y demás. Pero por lo que vos decís, por lo que vas a entender, si esta persona montó todo un show o toda una historia detrás de que tenía que vender que iba a comprar unos animales, que iba a ir a tal lugar y demás, o sea, no estamos hablando de algo que se le fue de las manos, ¿no? ¿Estaríamos hablando de algo absolutamente premeditado? No sabemos si el crimen fue premeditado. Capaz la discusión nació en ese momento, porque hasta se sospecha que hasta el día del crimen, que fue el 12 de enero, se llevaban bien. Lo que totalmente fue premeditado fue el plan para después despistar. Y acá la otra incógnita que queda es el casero, Ramón Flores. Supuestamente Achar, el detenido, el socio de la víctima, dijo que él mismo lo llevó a Chaco. Lo llevó a Chaco. Ahora es todo un invento, porque es el único testigo o partícipe del homicidio que queda con vida. O sea, fue la única persona que estaba en el campo con víctima y victimario. Gabriel Chicho Di Nicolas, gracias, te mando un abrazo, gracias. Muy buen día, saludos para todos. Gracias, Chau, muy Chicho. amable, muy amable. Bueno, volvemos a esta información que el mundo está atento.